Muy bien, pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Primero que nada, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta sesión. Pues como ya les mencionaba el pasado día lunes, la pasada sesión, pues vamos a continuar un poquito viendo el mismo tema que estamos tratando esta semana, que son funciones dentro de C++. Quizás me gustaría un poquito por acá comenzar con ustedes preguntándoles si tienen alguna duda respecto a lo que vimos en la clase pasada eh, en cuanto al tema principal, ¿no? ¿Qué son las funciones? ¿Cómo se utilizan? ¿Cómo las declaramos? ¿Cuándo deberíamos utilizarlas? No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda respecto a lo que vimos la clase pasada o si tenga algún comentario, pueden hacerlo sin ningún problema. Vamos a tomar unos minutos para justamente eso, resolver dudas y pues escuchar los comentarios que ustedes tengan. Mientras voy a comenzar a presentar mi pantalla, justamente esta sesión pues va a ser un poquito más práctica, por así decirlo. Vamos a estar haciendo algunos ejercicios justamente para que sigamos practicando el tema de funciones. Y pues si no hay ninguna duda o algún comentario, pues yo creo que podemos continuar, ¿no? Entonces, pues la semana pasada básicamente vimos como la introducción a lo que es una función, vimos que una función pues básicamente es eh, un ámbito en donde se ejecuta ciertas operaciones o cierto trozo de código, ¿no? Justamente las funciones pues nos ayudan como a separar de cierta manera nuestro código, estructurarlo de una mejor manera y pues justamente eso, ¿no? Que nuestro código sea un poco más legible y que tenga una estructura que pues pueda ser modificable a futuro o pues simplemente que podamos identificar rápidamente en dónde se hace alguna operación, ¿no? En caso de que la estemos buscando. Eh, Tal vez en la clase pasada, pues no sé, tal vez no nos hacía mucho sentido utilizar una función para hacer cierta tarea o algo así. Justamente porque, pues, si no queremos utilizar funciones, podemos hacerlo, podemos hacer todo justamente ahí en la función main de un programa de C++. Sin embargo, pues esto nos va a traer ciertos problemas, ¿no? Al final o mientras nuestro código va siendo un poco más grande, conforme los problemas vayan a ser también más complejos, pues vamos a necesitar de más y más código para poder resolverlos. Y ahí es donde entra esto que, pues, nos va a ayudar muchísimo a que cuando estemos programando alguna solución para un problema más complejo, pues podamos eh, separarlo y estructurarlo bien para que podamos llegar a la solución de manera más sencilla. Otra cosa bastante buena de las funciones es que muchas veces cuando estamos atacando un problema, pues puede que el problema parezca muy complejo y que tengamos que hacer un montón de cosas para poder llegar a la solución. Justamente con funciones, pues podríamos de cierta manera ese problema grande y complejo, pues romperlo en pequeñas partes, en pequeños subproblemas, que pues justamente podríamos resolverlos a través de una función, ¿no? Una función que resuelva un problema que pequeñito, otra función que resuelva otro problema pequeñito, y al final pues juntarlos para que lleguemos a la solución del problema final, del problema que era en un principio bastante complejo. Y así pues podemos romperlo y dividirlo y atacarlo poco a poco. Y pues de esta manera, utilizando alguna función para cada uno de los subproblemas o tareas pequeñas que se tengan que hacer ahí, pues podemos separarlas, ponerlas en una función y utilizarlas después. Entonces, tiene muchísimas ventajas justamente utilizar funciones y como les mencionaba también la clase pasada,
si en algún momento ustedes resuelven problemas más complejos o si después ustedes se dedican a programación ya como un trabajo formal, pues van a estar utilizando funciones todo el tiempo, ¿no? Entonces, también les mencionaba que no es un tema demasiado complejo, sin embargo, es bastante importante que ustedes lo puedan aprender y lo puedan llegar a dominar para que cuando se enfrenten a algún problema, ya sea en la competición o en el trabajo, pues puedan resolverlo utilizando justamente una función y no tengan ningún problema. Entonces, pues yo creo que podemos comenzar. Em, Justamente algo que quedaba pendiente de la clase pasada es que por ahí había algunas dudas respecto a lo que son las variables, si puedo utilizar una variable en una función o que se declara en una función, si pudiera eh, utilizarla en otra función. Justamente hoy creo que vamos a comenzar con ese tema. Vamos a comenzar viendo eh, justamente los tipos de variables. Seguramente ya es un tema que ustedes vieron, ya lo conocen, pero vamos a profundizarlo un poquito o a recordarlo también, justamente para ver cómo funciona, ¿no? En el tema que estamos viendo. Entonces, pues les voy a presentar este pequeño ejemplo y después vamos a hacer una serie de ejercicios. Eh, y pues ahí, si ustedes están con su equipo de cómputo, pues pueden seguirlo, ir haciéndolo. Si no, pues ya saben que esta clase se va a estar grabando y se va a subir a alguna plataforma, ya sea YouTube o alguna otra, para que ustedes puedan revisarla después con un poco más de calma. Entonces, vamos a comenzar justamente con lo que quiero iniciar esta sesión es que conozcamos un poquito acerca de lo que son los ámbitos o alcances en lo que se refiere a C++. Y vamos a verlo pues justamente con un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de código. Entonces voy a crear aquí mi programa de C++. Voy a incluir la librería normal. Ok, mi función main. Y ya tenemos el esqueleto básico de un programa de C++. Ahora, cuando nos referimos a ámbito o alcance, nos estamos refiriendo a todo el espacio que ocupa, ya sea una función o un programa de C++. Si hablamos del ámbito de un programa, podemos hablar que un programa pues es todo, ¿no? En este caso, este programa que se llama ámbito.cpp, que es un archivo completo de texto, el ámbito de todo este programa pues es justamente todo, ¿no? Tal vez no haga mucho sentido en este momento, pero pueden verlo así. Eh, Todo lo que nosotros declaremos dentro de este programa, pues va a estar disponible en cualquier momento, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros ayer declarábamos una función llamada suma, que recibía dos parámetros, esta función suma que estamos declarando aquí dentro de nuestro programa está en un ámbito eh, que se conoce como ámbito global del programa. Voy a ponerlo por aquí. El ámbito global, justamente el ámbito global pues nos permite que todo lo que nosotros definamos o declaremos en este ámbito pues va a estar disponible para cualquier otro elemento dentro de este ámbito global. Por ejemplo, main también pertenece al ámbito global. Recuerden ustedes que main es una función especial que todo programa de C++ tiene y que el sistema operativo es el que llama justamente esta función para iniciar todo nuestro programa. Eh, ya que nosotros declaramos aquí una función llamada suma, que está en el ámbito global, nosotros podemos utilizarla aquí sin ningún problema, ya que pertenecen al mismo ámbito. Esto quiere decir que están al mismo nivel, tanto suma como main están al mismo nivel, pertenecen al mismo programa, por lo cual puedo utilizar esa función sin ningún problema.
Eso es lo que se conoce como ámbito global. Voy a anotarlo por aquí. Ámbito global, el alcance de todo el programa. Ahora, normalmente cuando nosotros trabajamos en un programa, ¿no? Muchas veces tenemos que definir alguna variable para guardar, ya sea para guardar un valor, pedir un valor al usuario o calcular un valor a partir de otros, ¿no? Regularmente hacemos justamente una variable, por ejemplo, en este caso suma. Eh, y en este caso, cuando nosotros declaramos una variable dentro de una función, entonces estamos declarando algo que se llama variable local. Ya no es una variable o un elemento global, porque ya está dentro de otro ámbito, dentro de otro alcance. Entonces, cuando nosotros declaramos una variable dentro de una función, la llamamos variable local. Justamente local, porque esta variable, en este caso suma, solamente va a estar disponible en el ámbito de la función main, en este caso, que es donde la declaramos, y no va a existir en ningún otro lado. Quiere decir eh, que esta suma o esta variable suma de tipo int solamente va a estar disponible en esta función main. Ahora, ¿cómo podríamos identificar el alcance o el ámbito de una función? Justamente esto viene definido por las llaves. Ya ven que siempre que hacemos una función, en este caso como la de suma, pues declaramos su tipo de retorno, su nombre, sus parámetros y abrimos llaves. Algo similar pasa con un if, por ejemplo, aquí. eh, Cuando hacemos un if, ponemos el if, la condición y abrimos llaves. Similar a como con un ciclo, lo mismo, ¿no? Es el ciclo, la condición y abrimos llaves. Pues bien, en C++ y en muchos otros lenguajes de programación, las llaves son las que nos definen el ámbito o el alcance de una función o de una operación o de un elemento, ¿no? En este caso, main es una función completa y si ven hasta Visual Studio Code, de cierta manera le señala dónde empieza, en este caso empieza la función aquí, en donde se abre la llave. Voy a anotarle por acá, indica que inicia el ámbito de una función. Justamente la llave que abre, pues nos indica dónde inicia el ámbito de una función y la llave que cierra nos indica en dónde termina el ámbito de una función o elemento, como lo quieran ver, pero en este caso es una función. Entonces, vemos que main inicia aquí, donde se pone la llave que abre, y termina hasta acá, en donde está esta llave que cierra. Entonces, todo lo que declaremos nosotros dentro de este main, dentro de esas llaves que abren y cierran, pues van a pertenecer, perdón, al ámbito de la función main. Entonces, regresando ahora a la variable local suma, esto quiere decir que suma solamente va a existir a partir de aquí que la declaramos hasta donde termina esta función. Es decir, si por acá yo quisiera hacer esto, suma, esto no es posible, ya que suma en este ámbito no existe. Ni siquiera podemos utilizar eh, este out o algo para justamente imprimir en pantalla, ¿no? Pero supongamos que hacemos aquí suma más, como para indicarle que vamos a sumarle 1 al valor que tenga suma. Aquí desde Visual Studio Code ya nos está indicando que no podemos hacer esto. Y justamente aquí nos dice por qué. Nos dice que esta declaración pues no tiene ya sea un tipo, una clase o un especificador que lo declare. Y esto es porque suma aquí no existe.
Suma la declaramos dentro de main, solamente ahí es donde vive, termina esta función main y acá abajo suma ya no existe, simplemente ya no se conoce. Entonces, eso justamente es el alcance de una función y esto lo conocemos como una variable local porque solamente vive dentro del scope o del ámbito o alcance de una función. Ahora, pasa exactamente igual con, no sé, un if, un while o algún otro elemento que justamente tenga su propio alcance, que se define con llaves. Si nosotros aquí declaramos una variable, supongamos que aquí se llame valor y la inicializamos a 10, si nosotros declaramos esta variable dentro de las llaves que componen este if, si nosotros después queremos hacer esto, valor más igual 1, esto no es permitido y justamente aquí nuevamente Visual Studio Code nos está indicando un error, incluso antes de que nosotros lo compilemos. Si nos posamos sobre este error, nos dice que el identificador valor no está definido, es decir, que no hemos declarado esta variable llamada valor, pero ustedes podrán decir, sí, yo ya la declaré aquí arriba, pero recordando lo del alcance, la declaramos dentro de las llaves del if. Entonces, esta variable valor solo va a existir dentro de las llaves que componen al if. Entonces, valor podríamos utilizarlo aquí sin ningún problema, valor más igual 1, hacer otra vez valor igual a valor más 5 más 10, lo que sea. Aquí podemos utilizarla sin ningún problema porque seguimos dentro del alcance o el ámbito de este if. Aquí abajo ya no. Aquí ya no existe valor. Puede ser que nosotros hagamos esto. Aquí donde está suma voy a declarar valor igual a 0. Ahora, ¿qué pasa? Ya estamos declarando una variable llamada valor dentro del ámbito de toda la función main. Y si ven también el errorcito que indicaba acá, desapareció, porque ahora nos dice que ya conoce valor, justamente porque, como mencioné, ya lo declaramos acá arriba, estamos dentro de las llaves que abren y cierran main. Entonces, si declaré la variable valor acá y la utilizo aquí, esto es completamente válido porque sí existe. Ahora, aquí nosotros estamos volviendo a declarar la variable valor. Si se dan cuenta, aquí arriba la declaramos con 0, aquí abajo la declaramos con 10 o la inicializamos con 10, más bien, y aquí modificamos un montón de cosas y luego aquí volvemos a hacer alguna operación con valor. Esto puede llevarnos a ciertas confusiones, justamente porque eh, tienen el mismo nombre, ¿no? La variable valor aquí y la variable valor acá. Tienen exactamente el mismo nombre. Y esto nos puede llevar a alguna confusión. Sin embargo, debemos saber que pues los alcances van como de afuera hacia adentro, ¿no? No sé si haga un poco de sentido esto. Por ejemplo, el alcance principal, que es el alcance global, digamos, es el alcance de hasta afuera. Después viene... Ay, por ahí, no sé si ¿me pueden confirmar si me escuchan? Me apareció una notificación de que se apagó mi micrófono. Sí, ya lo Sí, sí, escuchamos. Ok, muy bien, gracias, gracias. Pues como les mencionaba, ¿no? Justamente esto de los ámbitos, les mencionaba que el ámbito global, pues es el ámbito de más hasta afuera. Después vienen los ámbitos de las funciones, que son como están dentro del ámbito global, digamos que están más hacia adentro. Después, por ejemplo, aquí en la variable main, en la función main, perdón, tenemos un if. Ese if tiene su propio ámbito. Entonces, ese ámbito está dentro todavía del main. Si nosotros aquí tuviéramos un if dentro del
del primer if, este ámbito de este if está dentro del ámbito del otro if. Entonces, de cierta manera, pues se van anidando todos esos ámbitos. Entonces, regresando al ejemplo este de la variable valor, debemos saber también que mientras más adentro esté el ámbito, nosotros podemos declarar variables, incluso si se llaman igual que una variable que ya existe en un ámbito superior. Y cuando eso sucede, la variable que estamos declarando nosotros aquí es completamente diferente a, por ejemplo, aquí la variable que declaramos afuera. Entonces, quiere decir que si aquí declaramos una variable que se llama valor con 10, eso no va a afectar en ningún momento a la variable valor que declaramos afuera, porque son variables completamente diferentes que cuando este ámbito termine, este valor que declaramos aquí adentro va a dejar de existir, va a desaparecer. Sin embargo, valor que definimos en el alcance o ámbito de la función main sigue existiendo porque todavía estamos dentro de su alcance o de su ámbito. Entonces, es bastante importante eso. Justamente aquí lo vamos a ver. Valor la declaramos aquí, pero solamente existe hasta que termina este if. En cuanto termine este if, este valor ya no va a existir, ya no se va a conocer. Justamente como lo veíamos hace un ratito, que nos marcaba un error aquí, si nosotros queríamos utilizar este valor viniendo de acá, porque fuera de esto no existe. Ahora, vamos a verlo ya de cierta manera en acción. Vamos a ver cómo funciona justamente esto que les mencionaba. Vamos a imprimir los valores de estas variables, a ver qué es lo que está pasando. Entonces, voy a declarar aquí, bueno, voy a dejarlo aquí como está declarado este valor en 0. Y aquí dentro de este if, voy a dejar declarado este valor con 10. Entonces, voy ahora a imprimir aquí en pantalla. Voy a imprimir voy a poner valor de el ámbito de main. Justamente vamos a imprimir aquí lo que vale en este momento la variable local valor, que pues nos debería imprimir 0, porque hasta este momento valor vale 0. Ahora, dentro de este if, vamos a imprimir nuevamente el valor de esa variable. A ver qué sucede. Ahora le voy a poner dentro de ámbito de if. Voy a imprimir valor. Ahora voy a hacer esto. Valor más igual 5. Y nuevamente voy a imprimir esto. Y al final de todo, voy a imprimir nuevamente esto de el valor de la variable valor dentro del ámbito main. Entonces, vamos a repasarlo esto antes de que lo ejecutemos. Vamos a ver qué sucedería si vamos ejecutando todo esto, ¿no? Entonces, primero, para la función main, voy a borrar también esta función de acá. Para la función main, se declara una variable llamada suma que no se inicializa con ningún valor. Después se inicializa una variable llamada valor con 0. Después aquí imprimimos en pantalla el valor de esa variable. Debería imprimir aquí 0. Voy a anotarlo aquí. Imprime 0. Ahora, se sigue ejecutando esto y entra este if. Va a entrar porque la condición aquí es true, entonces se cumple. Entonces, aquí declaramos nuevamente una variable llamada valor también, como la que declaramos afuera, pero ahora con un valor de 10. Imprimimos en pantalla y esto dice valor en ámbito de if, y aquí pues esto debería imprime 10, ¿no? Porque es el valor que tiene hasta acá. Y ahora, si yo modifico valor, en este caso le estoy sumando 5,
¿Qué creen ustedes que debería imprimir aquí? ¿Qué valor creen que estaría imprimiendo? Creo que imprimiría 15. Ok, muy bien, vamos a dejarlo. Vamos a ponerle que imprime 15. Y ahora finaliza este if. Vamos a imprimir nuevamente en pantalla el valor de valor. ¿Qué creen que imprimiría aquí? Y imprimiría 0. Ok, aquí imprimiría 0, dice su compañero. Vamos a ver. Vamos a ejecutar esto. A ver, entonces primero voy a moverme. Voy a compilar justamente este programa que se llama Ámbito. Vamos a ejecutarlo. Y ya está. Entonces, aquí ya nos hizo las impresiones en pantalla. Vamos a ver si lo que nosotros dedujimos es correcto. Entonces nos dice que la primera vez que va a imprimir el valor de valor en ámbito de main va a ser 0. Justamente, está bien. Pasamos. Entonces continuamos y lo siguiente nos dice que va a imprimir valor en ámbito de if. Va a ser 10. Ok. Justamente lo que habíamos mencionado, imprime 10. Después le sumamos 5 a valor, regresamos acá y sumamos, más bien imprimimos en pantalla el valor de valor y debería imprimir 15. Aquí imprime 15, muy bien. Y al final de todo, imprimimos nuevamente el valor de la variable valor y ustedes dijeron que debería imprimir 0 y justamente imprime un valor de 0. Entonces, aquí estamos demostrando justamente que incluso si nosotros declaramos una variable con el mismo nombre de una variable que ya se declaró en un ámbito superior, como en este caso, no importa aquí, esta variable, aunque tenga el mismo nombre, va a existir por sí misma. Y una vez, o más bien, todas las operaciones que hagamos dentro de ese ámbito, pues le van a afectar justamente a esa variable local. No le va a afectar a la variable del ámbito superior, incluso si se llaman igual. Entonces, una vez que nosotros salimos de acá, si nosotros ya hacemos valor más igual 7, ¿qué creen ahora ustedes que debería imprimir acá? 7. 7. Justamente vamos a compilar esto y vamos a comprobarlo. Entonces ya lo vimos, justamente imprimió un valor de 7. Esto pues porque ahora sí ya estamos afectando ya no este valor que está dentro del if, porque ese valor ya no existe, ya terminó el if, ya terminaron aquí, ya cerró aquí la llave, ya no existe este valor, por lo cual aquí que había quedado en 15 ya no existe, simplemente estamos ahora afectando al valor que declaramos desde ahí arriba. Entonces, para este momento lo que se imprime es el valor de la variable valor, que pues vale 7, ¿no? Entonces, pues esto es justamente el ámbito de una función. Eh, Estos son las variables locales. Pues es bastante importante que lo conozcamos justamente para que no nos cause tanta confusión y que pues podamos utilizar variables locales sin ningún problema. Entonces, no sé si hasta aquí tengan ustedes alguna duda o algo de lo que acabamos de explicar no quedó muy claro. Profe, dijo que, o sea, si se hace un cambio en una variable en un ámbito menor, o sea, solo afecta a esa variable en el ámbito menor, no a la del exterior, ¿verdad? Ok. Justamente como lo vemos en este caso, aquí dentro de la función main, siempre guíense un poco por las llaves. Si ven, todo esto es la función main. Entonces, dentro de main declaramos una variable de tipo entero llamada valor, la inicializamos en 0. Sin embargo, dentro de ese main también tenemos este if, y este if tiene su propio ámbito. Si ven aquí, las llaves nos delimitan ese ámbito. Entonces, este ámbito es de aquí, de la línea 15 hasta la línea 21. Y dentro de este ámbito declaramos nuevamente una variable que se llama valor. Y aquí hicimos un montón de operaciones. Bueno, solamente sumamos, pero también imprimimos en pantalla.
Y vimos que mientras estamos trabajando acá, pues se toma el valor que le pusimos a esta variable. Si la modificamos, pues se cambia su valor. Pero una vez que termina este ámbito, que termina este if, y modificamos nuevamente esta variable que se llama valor en este caso, simplemente aquí ya estamos afectando a la variable que está en su ámbito. En este caso, pues es toda la función main. ¿Ok? Ahora, esto pues, como lo estamos viendo, digamos que de un ámbito menor, más hacia adentro, si nosotros declaramos una variable en esos ámbitos, esas variables no están disponibles en los ámbitos superiores. Ahora, esto es al revés. Si nosotros declaramos una variable en un ámbito superior y las queremos utilizar en un ámbito inferior o más hacia adentro. Y vamos a verlo. En este caso, declaramos una variable que se llama suma. Vamos a inicializarla aquí con 0. Y ahora, esta variable pues vive dentro de la función main, ¿no? Que la función main es todo esto. Ahora, dentro de este if, ¿qué les parece si utilizamos suma? Y a suma le sumamos a lo que ya tiene, le sumamos valor. Y nuevamente aquí vamos a sumarle a lo que ya trae suma, nuevamente valor. Y vamos a imprimir aquí en pantalla valor de suma. Y vamos a imprimir suma. Ahora, nosotros declaramos justamente la variable suma aquí dentro de main y la estamos utilizando dentro de este if que tiene un scope más hacia adentro, ¿no? Un scope menor, un alcance menor, un ámbito menor. En estos casos sí se puede hacer siempre y cuando pues la variable la hayamos declarado en un ambiente o en un ámbito, perdón, superior, en este caso como lo es la función main. Entonces, si nosotros hacemos estas operaciones, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, primero, lo que hacemos aquí es que a suma le sumamos lo que tenga suma más valor. Si seguimos todas esas instrucciones, suma en este momento vale 0. Y para cuando llegamos a la línea 18, va a sumarle a ese 0 lo que traiga valor. Valor, pues se refiere a esta variable que declaramos también en el ámbito del if. Entonces va a ser un 0 más 10. Vamos a ponerlo aquí, 0 más 10. Y luego abajito a valor le sumamos 5. Ahora valor va a valer, en este caso valía 10, ahora vale 15. Y aquí nuevamente le estamos sumando a suma el valor suma porque ya hicimos esta operación. Aquí arriba ya vale 10. Y si a 10 le sumamos valor que para este momento vale 15, el resultado hasta aquí va a ser 25. Entonces, si nosotros aquí abajo hacemos impresión en pantalla de suma, pues lo que nos debería imprimir justamente es ese 25. Vamos a ver si es cierto. Y justamente nos está diciendo que el valor de suma es 25. Y esto es porque, como les menciono, si nosotros declaramos una variable en un ámbito superior, dentro de ámbitos inferiores podemos utilizarla sin ningún problema porque pues todos esos ámbitos inferiores, al final de cuentas, pertenecen al ámbito superior, en este caso main. Como les menciono siempre, si quieren saber el ámbito de algo, guíense por las llaves. En este caso, la llave que abre y la llave que cierra, pues engloba todas estas líneas de código. Como el ámbito de main engloba también este if, pues la variable que nosotros declaremos dentro del ámbito de main va a seguir existiendo incluso en un ámbito inferior, al contrario de cómo funciona
declarando una función en un ámbito inferior, no la podemos utilizar dentro de un ámbito superior. Entonces, no sé si por aquí haya quedado claro esto o tengan alguna duda. A mí se me quedó claro. De hecho, a veces cuando hacía algunos ejercicios, no me salía justo por eso, porque no, intentaba usar una variable después de que acabara el paréntesis. Pero bueno, ya lo entendí. Ok, muy bien. Ahí nada más, tal vez no son los paréntesis, tal vez son las llaves a lo que te referías. Eh, Sí, a las llaves me refería. ok, muy bien. Entonces, pues sí, justamente es esto. Y basta con recordar esta regla simple, ¿no? Que variables que tengamos en un ámbito se pueden utilizar en ámbitos inferiores, pero no al revés. Variables que tengamos en un ámbito inferior no las podemos utilizar en un ámbito superior. Entonces, pues, si queda claro todo esto, pues de rápido vamos a ver cómo funciona justamente en una función, aparte de la función main. Lo teníamos aquí ya en un ejemplo antes, la función suma que recibe dos números. Ahora, dentro de la función main nosotros tenemos una variable llamada suma, una variable llamada valor. Nosotros, o más bien como estas variables solamente existen en el ámbito de main, de aquí hasta acá, suma tiene su propio ámbito. Nosotros no podemos hacer en ningún momento valor más igual 5, ¿no? Y justamente aquí, el mismo Visual Studio Code, y si nosotros compilamos este programa, pues el compilador también nos va a decir, se va a enojar y nos va a bueno, en este caso, eh, no lo puso, supongo que está pensando que esto es una variable global o algo así, pero aquí el mismo Visual Studio Code de cierta manera nos está indicando que valor no está definido. Aquí no se conoce esta variable valor. Tendríamos que nosotros definir esa variable para que ya la podamos conocer dentro del ámbito de esta función. Tendríamos que hacer esto, que es declararla, inicializarla con un tipo de dato, inicializarla con un valor y así ya podría conocerse esta variable dentro del ámbito de la función suma. Ahora, otra cosa importante es saber que lo mismo aplica para los parámetros de una función. En este caso, la función suma recibe dos parámetros, dos enteros, A y B, que aquí pues van a funcionar para lo que sea, ¿no? Esto de A y B, pues las vamos a conocer o las pueden utilizar ustedes como si fueran variables locales, como si ustedes hubieran declarado aquí int A, int B, ¿no? Solamente que pues estas ya van a traer un valor porque cuando nosotros mandamos a llamar a la función, le mandamos justamente los parámetros, por ejemplo aquí 5 y 5, esto pues va en orden. Digamos que aquí llamamos a la función suma que recibe dos números A y B. Le estamos mandando 5. Este 5 se va a ir a A. Y voy a ponerle aquí 7. Y este 7 se va ahora a B. Entonces, en el mismo orden en que le mandamos nosotros los parámetros, aquí los va a recibir en ese mismo orden. Entonces, esta A y esta B van a existir también solamente en el ámbito de esta función. Fuera de esto, A no existe, B tampoco existe, ¿ok? Porque están fuera del ámbito de esta función. Entonces, pues básicamente funciona como una variable local. Aquí podemos hacer lo que queramos con A y B. Por ejemplo, aquí podemos declarar otra variable llamada resultado, que sea igual a A más A más B más B, ¿no? Aquí ya podemos utilizar A y B, vienen con los respectivos valores que le mandamos cuando mandamos a llamar a la función suma, y pues aquí hacemos el retorno de resultado.
¿no? Entonces, pues simplemente eso, que quede claro que los parámetros de una función solamente van a vivir en el ámbito de esa función, ¿no? Voy a anotarlo también por acá. Los parámetros solo viven en el ámbito de la función. ¿Ok? Entonces, básicamente se comportan como justamente las variables que ya hicimos acá. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda hasta aquí. Hasta ahora yo ninguna. Ok, muy bien, gracias. No sé qué digan los demás. Yo tampoco. Gracias. ¿Todo bien? Yo tampoco. Muy bien. Entonces, pues yo creo que para este momento ya podríamos estar listos para hacer un pequeño ejercicio, tampoco demasiado complicado, pero justamente tratando de eh, usar todo lo que hemos aprendido tanto en la clase anterior como en la clase del día de hoy. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Bueno, voy a crear aquí una nueva carpeta. Este es un ejercicio bastante clásico, por así decirlo. Muchas veces se utiliza justamente cuando eh, estamos aprendiendo funciones. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando, igual, este fue uno de los ejercicios de funciones que vimos. Entonces, vamos a crear una pequeña calculadora, una calculadora bastante básica. Eh, la descripción de este problema pues va a ser que debemos escribir un programa que reciba como entrada en la primera línea, vamos a recibir un carácter y que ese carácter puede ser más, menos, diagonal eh, y asterisco que indiquen la operación que se va a hacer. La segunda línea pues va a ser dos enteros, dos enteros y ya. Y como salida tenemos que hacer la operación que se indicó utilizando los dos enteros de entrada. ¿Ok? No sé si por ahí les queda claro qué es lo que necesitamos hacer para este programa. Sí, profe. Muy bien, entonces pues vamos a comenzar. Voy a hacer el esqueleto de nuestro programa. Ok, muy bien. Entonces, pues vamos viéndolo justamente como nos lo están pidiendo. Por aquí, ustedes supongo ya identificaron la entrada. Entonces, me gustaría que me ayudaran a decirme si para este momento necesitamos declarar variables y si sí, de qué tipo de datos serían estas variables que necesitamos declarar para poderlas utilizar en nuestro programa. Char. Una char y dos ¿Sí? de valor int. Ok, por Tipo aquí, int. sí, no hay ningún problema. Por aquí mencionan que necesitamos declarar una variable de tipo char y dos variables de tipo int, ¿no? Justamente como lo menciona aquí la descripción del problema, en la primera línea pues vamos a recibir un carácter, por lo cual vamos a necesitar una variable de tipo char. Vamos a ponerle un nombre, en este caso le voy a poner operación. Y necesitamos dos variables eh, para guardar justamente los números enteros con los que se va a hacer la operación. Entonces, vamos a ponerlo aquí como A y B para no complicarnos demasiado. Se puede entender o podemos ponerle número 1
y número B para ser un poco más, número 2, perdón, y ser un poco más explícitos. ¿Les parece? Entonces, em, pues ya tenemos declaradas las variables. ¿Qué creen ustedes que sea lo siguiente? ¿No faltaría un float para la división? ¿O Ok, muy bien. Por aquí su compañero menciona justamente que necesitaríamos una variable de tipo float para la división. Que sea ¿Podemos más declararla? ¿Perdón? que sea, o sea, el nombre podría servir como resultado para que ya sea un resultado general, porque ya incluiría a todos, ¿no? Ok. Lo dices en esta misma variable, ¿no? En Sí. esta de tipo float. Ok, muy bien. Ya las tenemos. ¿Creen ustedes que nos hace falta alguna otra variable o creen ustedes que podemos continuar con alguna otra cosa? ya podemos continuar, creo? Ok, muy bien. Ahora, ¿qué seguiría para poder resolver este problema? ¿Qué es lo que harían ustedes? Por Que aquí lea Alejandro las... Ortega dice leerlas. Ok, muy bien. Vamos a leer. Justamente nos dice que en la primera línea eh, viene el carácter. Entonces, en este caso vamos a guardarlo en operación. Y ahora, en una segunda línea, pues vienen los dos enteros, ¿no? Entonces vamos a leerlos. Vamos a leer el número 1 y el número 2. Muy bien, ya los tenemos. Ahora, pues ya tenemos la entrada, ya la leímos. Ahora sí, creo que ya podemos iniciar con la operación. ¿Cómo resolverían ustedes este problema? Nos dicen que podemos tener 4 tipos de operaciones: suma, resta, división y multiplicación. ¿Cómo sabríamos qué operación realizar? Con un switch. Ok, muy bien. Eh, Vamos a utilizar justamente un switch. El switch, pues ya lo conocemos, es una operación que nos permite hacer múltiples comparaciones y realizar una acción en caso de que una de esas comparaciones pues salga como definida o que sea el resultado, ¿no? Que sean iguales. Entonces, ¿a quién vamos a hacer el switch? ¿A quién vamos a comparar? A operación. Ok, muy bien. Vamos a comparar a operación. Y ahora, si ustedes lo recuerdan, dentro del switch, pues tenemos casos, ¿no? Que son los casos de comparación. Vamos a iniciar con el primero. En caso de que operación sea el carácter más, ¿qué hacemos? Ah, una cosa importante acá. Si bien este problema podría resolverse sin funciones, digo, cualquier problema podría resolverse casi sin funciones, el objetivo de esto es que nosotros utilicemos funciones para cada una de las operaciones, es decir, para suma, resta, multiplicación y división. Entonces, ahora, ¿qué es lo que haríamos en este caso de que la operación sea el signo más? ¿Con qué continuaríamos en este caso? Hay que Pues, crear Pues una para, función que sea más, que sea la suma, y esa ya la podemos llamar y solo meter los parámetros. Ok, muy bien. En este caso, esta función que mencionas, ¿retornaría algún valor o simplemente sería una función que haga algo y ya? Regresaría un entero. Ok, muy bien. Vamos a regresar a un entero. Vamos a llamarle suma a esta función. Pues esta función también va a recibir dos parámetros, un entero A, un entero B, que al final de cuentas, pues lo único que va a hacer es retornar la suma de esas dos variables, ¿no? Entonces, pues ya tenemos definida nuestra función suma. Ahora ya podríamos utilizarla aquí, ¿no? ¿Cómo utilizaríamos la función suma que acabamos de crear?
Pues pudiéramos imprimir poner la suma de los dos enteros y luego llamar a la función, mandarle a número 1 y número 2. ¿Ok? En este caso dices que acá imprimamos en pantalla, ¿no? Sí, yo lo veo bastante bien. Sin embargo, en este momento me parece que tenemos declarada una función llamada resultado. ¿Qué les parece si la utilizamos? O, bueno, en este caso podríamos usar una función incluso, ¿no? Vamos a modificar aquí un poquito la salida y la salida tiene que ser un texto que diga el resultado de la operación. Y aquí en lugar de esto debería ser el nombre de la operación. Y aquí debería estar el resultado. Estas cositas que puse entre estos menor que y mayor que, vamos a reemplazarlas. Quiere decir que la salida que debe dar nuestro programa sea un texto que diga el resultado de la operación y nos indique qué operación se hizo. Puede ser suma, resta, multiplicación, división. Es, dos puntos, y nos diga el resultado. Esa es la que tiene que ser nuestra salida. Entonces, si tenemos esa constraint, esa regla que debemos cumplir, ¿qué creen ustedes que deberíamos hacer aquí en el caso de que la operación sea una suma? Su compañero por ahí ya lo mencionó. Podríamos imprimir en pantalla justo esto, ¿no? Aquí podríamos ponerle suma. Aquí dejarlo así. Ok, hasta aquí ya estamos imprimiendo en pantalla justamente lo que nos pide acá, que debemos imprimir en pantalla el resultado de la operación que se hizo y el resultado. ¿Creen ustedes que con esto ya podemos tener justamente la salida que se pide? Por ahí Santiago menciona y dice que no. No sé si podrías elaborar un poquito más en por qué no tendríamos la salida que se está pidiendo. No muestra el resultado, ok, falta imprimir el resultado, muy bien. En este caso, ¿cómo imprimiríamos el resultado? Llamando a la función. Ok, vamos a llamar a la función, como menciona su compañero, vamos a mandar a llamar a la función suma. Y vamos a mandarle, pues justamente como parámetros, número 1, número 2, ¿no? Ya está. Vamos a poner aquí un break. Y vamos a continuar con los demás casos. Yo creería que los demás casos son muy similares, por lo tanto voy a copiar todo. Voy a copiarlo nuevamente y a pegarlo. Y simplemente voy a cambiar aquí el menos, aquí la división y aquí el asterisco. Voy a cambiarle aquí, la operación va a ser resta. La operación aquí es división. Aquí es multiplicación. Y aquí, pues simplemente nos haría falta implementar las funciones, ¿no? Aquí ya no sería una suma, aquí sería una resta. Aquí sería una división. Y aquí sería una multiplicación. ¿Ok? En este caso, pues nos está mostrando en rojo un pequeño error. Nos está diciendo que división no está definido. Vamos a definirlo, vamos a crear las funciones porque no las hemos creado. Entonces vamos a crear una función resta que pues es muy parecida a la suma. Entonces vamos a hacer la resta
que recibe igual dos parámetros, un entero A, un entero B, que retorna la resta de A menos B. Algo muy similar va a ser la división entre un entero A y un entero B. Vamos a retornar lo que es A entre B. Algo similar, la multiplicación, que recibe un entero A, un entero B, y lo único que hace es retornar la multiplicación Profe, de A por B. ¿Sí? Dime. en caso de la división, podríamos poner ahí en lugar de int float para por si fuera un resultado en decimal. Más fácil. Por supuesto, claro que sí, y justamente este es uno de los errores lógicos en los que podríamos caer en algún momento cuando estamos resolviendo un problema. Esto funcionaría sin ningún problema, A entre B, sin embargo, como nuestra función está regresando un entero, si este A entre B llegara a tener decimales, esos decimales se desecharían y solamente se tomaría la parte entera de la división. Entonces, por ejemplo, si A fuera 10 y B fuera 3, 10 entre 3 pues nos da un resultado de 3.333, ¿no? Infinito. Todo ese punto 33333 se desecharía porque el tipo de datos int solamente sirve para números enteros. El resultado de esta división, en este caso sería 3, que es la parte entera de esa división. Entonces, si nosotros estamos haciendo algún cálculo en el cual los decimales son importantes, debemos tomar en cuenta que debemos utilizar un tipo de dato que se adecue a la operación que estamos haciendo. En este caso, como mencionó su compañero, mejor utilizamos float, que justamente nos permite regresar un número con decimales. Muy bien ahí. Y pues yo creo que ya tenemos todas las funciones, tenemos suma, resta, división, multiplicación. ¿Creen ustedes que con esto ya tenemos suficiente? En la división, no, hay que poner los parámetros como flotantes, porque ahorita, así como lo intenté, como estamos pasando parámetros enteros, creo que está devolviendo enteros, porque ahorita Ok, muy justo bien. lo hice, nada más puse así como lo tiene y dividí, puse 5 y 2 y me salía 2, pero después cuando cambié los dos parámetros a flotantes, ahora sí me salía 2.5 y lo que dijo usted ahorita. Excelente. Pues vamos a ponerle por aquí una notita. Poner los parámetros como float, ¿no? Y regresamos al ratito. Vamos a probar primero cómo funciona. Y si estamos viendo que esto de plano no funciona y no nos está regresando decimales, pues venimos y le cambiamos el tipo de dato, ¿va? Pues mientras aquí, pues con todo este copy-paste que se hizo hace ratito, pues ya se puede ver que ya no nos marca errores aquí porque ya declaramos la función suma, resta, división y multiplicación. Entonces dentro del switch, pues ya estamos haciendo que cuando es este signo, imprimimos esto, cuando es este signo, imprimimos esto, llamamos a resta, cuando es esto, imprimimos esto y llamamos a división, y cuando es ese signo, pues imprimimos esto y llamamos a multiplicación. ¿Creen ustedes que con esto ya tengamos el resultado? Yo creería que sí, la verdad. No sé si alguno de ustedes diga que no. Vamos a ver qué pasa. En este caso voy a regresarme. Voy a compilarlo. Em, ok, compiló sin ningún problema. Vamos a ejecutarlo. Ya está. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos en este orden? Vamos a hacer primero una suma, a ver qué pasa. Voy a pasarle el signo de más. Y ahora voy a pasarle los dos números enteros, 10 y 5. ¿Ok? Muy bien. El resultado de la operación suma es 15. Muy bien, funcionó sin ningún problema. Vamos a volver a probar, esta vez con una resta. Vamos a restar, por ejemplo, 20 y 6. ¿Ok?
Muy bien, el resultado de la operación resta es 14. Excelente, hasta este momento va todo correcto. Vamos a hacerlo nuevamente, esta vez una división, que justamente es el tema que estábamos viendo hace un momento. Y vamos a hacer dividir 10 entre 3. El resultado de la operación división es 3. Aquí justamente nos truncó esos decimales, ¿no? Por aquí vamos a ver cómo podríamos resolverlo, pero vamos a probar la multiplicación y luego regresamos a eso. Entonces por aquí vamos a probar la multiplicación ahora. Vamos a multiplicar 3 por 4 y nos dice que el resultado de la operación multiplicación es 12. Entonces vemos que la suma, la resta y la multiplicación son correctos. El único que no nos dio un resultado correcto fue el de la división. Vamos a seguir la recomendación que nos dio su compañero, que ya lo habíamos anotado por acá. Vamos a cambiar estos int a float y vamos a ver qué pasa. Vamos a compilarlo, vamos a ejecutarlo y vamos a hacer la división nuevamente, 10 entre 3. Y ahora sí, ya nos arrojó un resultado con decimales. ¿Ok? En este caso, pues, justamente por el tipo de dato, aquí hacer esta división nos está regresando, a pesar de que aquí el tipo de datos de retorno es un flotante, al hacer la división entre estos enteros, nos está regresando un número entero. Entonces, al poner como flotantes también los parámetros, estos pues van a hacer ahí una división que se regresa a decimales. Como ya estamos regresando también un flotante, el resultado es correcto. Por aquí déjenme probar a ver si funciona esto. Voy a dejar estos parámetros como enteros y voy a ver si funciona esto. Simplemente no estoy muy seguro, pero vamos a ver si funciona también. Vamos a hacer una división, 10, 3. ¿Ok? También funcionó. Y aquí, si ven, el cambio que hice fue dejar los parámetros como enteros, porque al final de cuentas, nuestro programa pide enteros, ¿no? Como entrada. Estos no son flotantes, nunca van a ser flotantes, son enteros. Sin embargo, cuando se dividen esos enteros, puede ser que el resultado sí sea flotante. Entonces, nosotros teníamos esta división simplemente así, A entre B. Como ambos son enteros, pues esa división nos va a regresar un número entero. La solución que hicimos primero fue convertir estos en lugar de float a int, perdón, en lugar de int a float. Y la otra solución puede ser que aquí pongamos antes de la operación, entre paréntesis, este tipo float. Lo que va a hacer esto es convertir el resultado de esta operación a un flotante. Entonces, con eso nos ahorramos tener que cambiarle el tipo a cada uno de los parámetros y simplemente le cambiamos el tipo a la operación que se está haciendo. Esta operación que se hace aquí se llama parseo de datos. Por si en algún momento ustedes quieren revisarlo, voy a ponerlo aquí como una nota. Si les interesa revisar el tema parseo de datos, ¿no? Es una técnica que pues se utiliza bastante en programación. Si ustedes son curiosos, si les interesa un poco, pueden revisar este tema y ahondar un poquito más. Hasta aquí yo solamente les podría decir que al hacer esto, estamos modificando el tipo de datos de la operación que está delante del tipo que pusimos acá. ¿Ok? Entonces vemos que pues ahora ya nuestra suma, resta, multiplicación y división funcionan correctamente. Utilizamos una función para la suma, una función para la resta, una para la división, una para la multiplicación. Esto que pusimos acá en la descripción del problema ya lo solucionamos por completo. Ahora, que ya hayamos solucionado esto, no quiere decir que sea la mejor solución, ¿no? Siempre podemos mejorarla un poquito más. Y en este caso, su compañero por ahí, Alejandro Ortega, nos recomendó en el chat que, bueno, dice, podríamos crear una función con el texto
para no escribir tanto, ¿ok? No sé, Alejandro, si nos quisieras explicar un poquito más acerca de esta recomendación que nos acabas de hacer, justamente para que escribamos menos texto y hagamos una función que nos ayude a no repetir tanto código. Porque, bueno, antes, discúlpame, Alejandro, antes, no sé si ustedes ya notaron, pero aquí estamos haciendo un cout, estamos imprimiendo el resultado de la operación, aquí nuevamente otra vez el resultado de la operación, aquí otra vez el resultado de la operación. Lo repetimos una vez por cada una de las operaciones que estamos haciendo. Solamente cambia la suma, cambia la resta y, por supuesto, cambia el resultado. Por aquí su compañero Alejandro pues, nos está recomendando hacer una función. No sé, Alejandro, si nos quisieras explicar un poquito más acerca de cómo podríamos hacer esta función. Lo que a mí se me ocurre es que hagamos una función que sea de Ok, tipo string, porque eso es lo que va a devolver. ok, Entonces, que tome en cuenta un parámetro que sería el que escribiríamos, de modo que siempre imprima el resultado de la operación y el parámetro realmente sea la operación que va a hacer, ya sea suma, resta, división o multiplicación. Eso sería lo único que ingresaríamos y después escribiría es como si lo creamos con espaciecitos y ya, eso sería básicamente. Entonces, regresaría lo, aunque bueno, no sé cómo funciona esa parte de regresar un cout. Eso sí tengo duda. ok, muy bien. Más o menos por ahí te entendí que lo que queremos hacer es hacer una función que devuelva un string, o sea, un texto, que pues haga justamente esto, ¿no? Que en lugar de que nosotros escribamos la operación manualmente, esto nos devuelva ese texto, ¿no? Por ejemplo, aquí, return, Sí. esto, ok, muy bien, que nos devuelva ya este texto, el resultado de la operación, y aquí puedes poner la operación, que esa operación la estamos mandando como un parámetro. Aquí, pues esta operación tendría que ser también un string, porque también es un texto. Este parámetro, pues podemos recibirlo acá eh, sin ningún problema. Yo creería que puede ser de esta manera, más string, y con eso ya devolvemos una cadena que de cierta manera nos ponga este texto del resultado de la operación y le agregue a esa cadena, pues, el pequeño texto que es suma, resta, división y multiplicación, ¿no? Sin embargo, por aquí nos está dando algunos problemas. Lo más seguro es que, pues, string eh, no es un tipo de datos que me está reconociendo este programa de C++. Supongo que es porque no estoy importando las librerías adecuadas. En este caso tendríamos que incluir por ahí, si no me equivoco, una librería específica para que podamos utilizar este tipo de datos string. Entonces, suponiendo que no tenemos acceso a esas librerías, ¿creen ustedes que podríamos hacer una función que no necesite, eh, pues justamente tener que escribir a cada rato el, pues este mismo texto, pero sin tener que utilizar justamente el string? Por aquí, Fernando Mauro nos pregunta qué deberíamos hacer, más bien nos dice que deberíamos hacer una función que reciba un char y dentro de la función mostrar el resultado de la operación es y después un switch que evalúe el char y dependiendo de qué signo es, muestre algo. ¿Ok? Muy bien. Pues básicamente lo que su compañero nos dice es que hagamos una función, por ejemplo, imprimir resultado, que reciba un char, nos dice él, que va a ser la operación, y dice que hagamos un switch que evalúe el char, y dependiendo de qué signo es, muestre algo. ¿Ok? Podríamos hacerlo. Vamos a ver qué pasa acá. Si hacemos un switch a operación, vamos a hacer el case nuevamente. Si es más, ¿qué hacemos? Si es menos, ¿qué hacemos? Si es una división, ¿qué es lo que vamos a hacer?
menos y aquí un por. Entonces, no sé si te estoy entendiendo bien, Fernando, pero creo que esta es la idea que tienes, justamente de hacer una función que reciba un char de operación y dependiendo de ese char, pues imprimimos algo, ¿no? No sé si, bueno, esto me parece bastante similar a lo que ya tenemos acá, lo estamos repitiendo. No sé si quisieras, no sé, explicarlo un poquito más para entender justamente tu idea. Disculpe, es que no tenía micrófono y tuve que volver a reiniciar la página. Sí, lo que yo estoy opinando es que dentro de la función imprimir resultado, antes del switch, hacer un cout que muestre el resultado, ¿o cómo era? Sí, El es resultado el resultado de la operación y después en el switch, solamente mostrar qué tipo de operación es, si es suma, resta, división o multiplicación. Y al final otra vez un cout que diga es, dos puntos, y ya. ok. En Y en este el, caso, perdón. sí, en el switch del main, solamente mostrar la función imprimir resultado y después la función que haga la operación. Ok, muy bien. Entonces es más o menos como lo estoy poniendo en este caso. Nos dices que hagamos un cout que diga el resultado de la operación y pues aquí dependiendo de la operación seguimos el texto, ¿no? En este caso suma es así, ¿no? Y otro por acá, en el caso de que sea una resta, y otro por acá, en caso de que sea división, y otro acá, en caso de que sea multiplicación. ¿Es esto justamente la idea que tenías, Fernando? Sí, es lo que yo tenía en mente. Excelente. Pues ahora, como vemos, esta función imprimir resultado, si bien hace muchos couts que son imprimir en pantalla, no retorna un valor. ¿Recuerdan ustedes cómo deberíamos declarar una función que no retorna ningún valor? De tipo void. Hoy, Ok, muy bien. Con este tipo void, hacemos que nuestra función pues simplemente no regresa ningún valor. Muy bien, entonces vamos a utilizar esta función que nos dijo su compañero Fernando. Vamos a ponerlo en lugar de esto, ¿no? Aquí imprimir resultado y pues le mandamos operación. Vamos a reemplazar también estos. Y vamos a poner imprimir resultado y a todos les vamos a mandar operación. ¿Ok? Pregunta, ¿cómo hizo eso? Ah, pueden utilizar la tecla Alt en una línea, por ejemplo, aquí estoy en este cursor. Si dejan presionar la tecla Alt y hacen clic en otra línea, les va a poner otro cursor y si hacen clic en otra, les va a hacer otra. Entonces ya pueden hacer cualquier cosa ahí, por ejemplo, escribir y todo lo que escriban, pues se va a poner en todas las líneas en las que ustedes seleccionaron. O si presionan Shift y las teclas, pues se va a seleccionar igual. Ok, ¿Ok? gracias. ¿Sí? Entonces, por acá, pues, bueno, ya estamos utilizando la función imprimir resultado, solo que en este caso nos está dando un pequeño error porque pues se la estamos pasando hacia out, pero recuerden que nuestra función imprimir no retorna ningún valor. Entonces aquí si hacemos esto nos da un problema, ¿no? Entonces vamos a quitar ese out. Ya está, solamente dejamos imprimir resultado y ahora voy a modificar un poquito este código para que solamente llamemos esa función y abajo, ahora sí pongamos out. Entonces,
por cada caso, por cada operación, estamos mandando a llamar a la función imprimir resultado, que imprime el resultado de la operación y luego suma, resta, división, multiplicación, y ya después nosotros hacemos otro seout con el resultado del valor que nos haya regresado, pues, nuestra operación. ¿Creen ustedes que esto vaya a funcionar? Sí. Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a compilarla, vamos a ejecutarla y vamos a hacer una suma, como hace rato. Vamos a sumar 9 más 6. Ok, nos da que la suma, el resultado de la operación suma es 15. Perfecto. Vamos a hacer una resta. Vamos a hacer 8 y 1. El resultado de la operación resta es 7. Perfecto. Vamos a hacer una división. Vamos a hacer 9 entre 4. El resultado de la operación división es 2,25. Perfecto. Vamos a hacer una multiplicación. Vamos a hacer un 8 por 7. El resultado de la operación multiplicación es 56. Perfecto. Yo creo que con esto, pues, mejoramos un poco nuestro código. Hicimos justamente esta función que, pues, nos permite quitar un poquito de la repetición que hacíamos de el resultado de la operación es y imprimirlo una y otra vez, ¿no? Entonces, pues, esta función que nos comentó entre sus compañeros, pues, nos ayuda a ahorrarnos un poquito de código y no estar repitiendo tanto. Ahora, ¿creen ustedes que esto todavía puede mejorar más? Sí, yo creo que nos podemos ahorrar la línea de imprimir el resultado colocándola en el switch, en la función de imprimir resultado. ¿Cuál, perdón? Creo que nos ¿Esa? podemos, esa línea nos la podemos ahorrar si la ponemos en la función de imprimir resultado. Perfecto. ¿Cómo haríamos eso? Después de multiplicaciones pondríamos dos signos de, ¿cómo se llaman estos? De menor que. Después de cada cout, menor que la suma es, ¿Sí? y poner el resultado de las variables. Ok, muy bien. Bueno. Entonces vamos a ponérselo acá a todos. Ok, bueno, en este caso nos está marcando un pequeño error. ¿Por qué creen ustedes que esté pasando esto? Porque ahí todavía no existe la variable resultado. Ok, ¿creen ustedes que debemos declarar esa variable de resultado o cómo la obtendríamos? Pues solo declarándola, ¿no? Ok, ¿la declaramos acá? No, creo que va a salir más trabajo. Ok, la declaramos aquí. ¿Creen ustedes que... Perdón? Podríamos, o sea, como sobreescribir resultado, o sea, para que todo esté, o sea, poner como ¿cómo se llama? Un parámetro, lo que es, de hecho, la otra función, la que ya utilizamos. Por ejemplo, un parámetro que sea suma de número 1, número 2. O sea, como ya habíamos utilizado el otro día, que era suma de A más B y dentro tenía otra suma. Ok, De esta forma creo que podríamos integrarlos. ok, muy bien. Sí, justamente, igual por acá, bueno, muchas gracias. También Fernando nos mencionaba que este resultado podríamos obtenerlo de otro parámetro de la función. Aquí, por ejemplo, en float resultado. Y con eso ya existe resultado dentro de esta función, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo deberíamos utilizar esta función? Pues es algo como lo que acaba de mencionar su compañero, que aquí podríamos mandarle pues justamente el resultado de una función, que en este caso pues nuestra función ya regresa un valor. Podríamos mandársela como argumento a esta función llamada imprimir resultado. Entonces le estamos mandando la operación acá, y le estamos mandando el resultado que pues al final de cuentas esta función suma, al mandarle los dos números va a retornar un número. Este número
se va a mandar como parámetro a la función aquí en resultado. Vamos a hacer exactamente lo mismo. No sé si por aquí tengan alguna duda o se hayan perdido de por qué hicimos esto. No, Ok, muy bien. Pues en este caso, justamente estamos utilizando la función imprimir resultado, le estamos mandando una operación, le estamos mandando como otro parámetro el resultado y dentro de todo esto, pues ya estamos haciendo aquí un cout, hacemos otro por acá y ya le ponemos simplemente el resultado. Entonces, pues vamos a probar a ver si esto funciona. Vamos a compilar. Vamos a ejecutar y vamos a hacer una suma. 10 y 10. Ok, el resultado de la operación suma es 20. Vamos a hacer una resta. 8 y 25. Ok, el resultado de la operación resta es menos 17. Está bien. Una división. Vamos a dividir 8 entre 2. 4, perfecto. Vamos a hacer una multiplicación. Vamos a multiplicar 7, perdón, 7 y 7, 49. Ok, hasta este momento, pues funciona sin ningún problema. Entonces, por aquí hicimos esta pequeña función, imprimir resultado, que pues eh, se encarga, ¿no? Por completo de imprimir el resultado. Nosotros acá, en nuestra función main, en ningún lugar tenemos un cout. El único lugar donde hay couts es en la función imprimir resultado. Y justamente esto es una de las también beneficios que tiene justamente hacer una función, que podemos hacer de cierta manera separar las tareas o separar las obligaciones que tiene un bloque de código. Digamos que esta función main pues hace varias cosas, ¿no? Pero es nuestra lógica principal. Pero tenemos esta función imprimir resultado, que su lógica, su único trabajo es imprimir en pantalla, imprimir el resultado. Es lo único que hace esta función y con que lo haga bien, la podemos utilizar en donde sea y pues ya, simplemente separamos un poquito las obligaciones de cada bloque de código y pues esto al final de cuentas nos ayuda también a que nuestro código sea un poquito más estructurado. Ahora, antes de que termine la sesión, vamos a ver si por aquí, no sé si necesita instalar algo o algo así, pero voy a ver si puedo importar aquí la librería String. Creo que ustedes ya la utilizaron. String pues nos permite justamente manejar cadenas de texto. Con esta nosotros podríamos hacer incluso esta función muchísimo más sencilla. Déjenme aquí hacer otra función. Va a ser exactamente lo mismo, pero ahora utilizando strings. Voy a declarar una función de tipo void que no va a regresar ningún valor y voy a ponerle aquí imprimir resultado en pantalla. Y que esta función reciba pues dos parámetros. Uno, que sea la operación, pero ahora en lugar de ser de tipo char, que sea de tipo string. Y otro parámetro, que este va a seguir siendo float, que sea el resultado. Ahora, esta función, pues lo único que va a hacer ahora es imprimir en pantalla esto, el resultado de la operación. Aquí le sumamos o le agregamos la operación, le agregamos otro texto,
que era es, 2 puntos, y aquí nuevamente le agregamos esto, resultado. Entonces, si ven, podemos reducir toda esta función a una función que solamente tiene una línea. Esto obviamente pues tuvimos que utilizar la librería de string, que pues podemos utilizarla sin ningún problema. Y ahora, ¿cómo utilizaríamos esta función? Ahora, en lugar de mandar a llamar a imprimir resultado, voy a comentar todo esto para que no se pierda. Voy a dejarlo comentado. Entonces ahora voy a poner en todos estos. Vamos a mandar a llamar a la función imprimir resultado en pantalla. Y pues esa recibe un string y recibe el resultado, ¿no? Y el resultado pues va a ser el resultado de la función a la que mandemos a llamar. En este caso pues es la suma. En este caso es la resta. En este caso es la división. Número 1, número 2. En este caso la multiplicación. Y lo único que varía, pues es el primer parámetro que le estamos mandando a esta función, que es un string llamado operación, que pues es quien va a imprimir o se va a mostrar en pantalla como la operación. Vamos a mandarle un string acá. Aquí es suma. Aquí es resta. Aquí es división. Y aquí es multiplicación. ¿Ok? Ya tenemos esto ahora. Bueno, por aquí me está haciendo falta el punto y coma al final de todas estas líneas. Ya está. Ahora sí, pues ya estamos mandando a llamar ahora la función imprimir resultado en pantalla. Que pues lo único que le mandamos es un string con el nombre de la operación y el resultado de la operación. Entonces esta la recibe aquí como string operación, como float resultado, y lo único que hace esta función es hacer un cout, poner este texto, ponerle concatenarle, que así se llama cuando juntamos varios textos, concatenamos este texto de la operación, le concatenamos otro texto con este pequeño fragmento y le concatenamos al final el valor. Ahora, si lo probamos, vamos a compilarlo, vamos a ejecutarlo, vamos a hacer una suma, vamos a hacer la suma de 8 y 8. ¿Ok? Estamos viendo que al final de cuentas el resultado final, la impresión en pantalla, pues es exactamente igual, solamente que pues redujimos todo este código a simplemente esta pequeña función, que el único trabajo de esa función es imprimir en pantalla, no hace nada más que eso. Entonces aquí, dentro de nuestro main, no nos importa si se usa cout. Por ejemplo, no sé, ¿no? En un caso muy extremo que nosotros aquí estemos utilizando cout y estemos poniendo justamente el resultado de la operación, ¿es? Y que nos digan, ¿saben qué, jóvenes? Queda prohibido utilizar cout. Y nosotros pues ya lo pusimos en todo, ¿no? Que es algo que su compañero mencionaba en la última clase. Nosotros ya utilizamos cout en todos lados y ahora nos dijeron que cout está prohibido. Pues utilizando justamente esta función que ya tenemos, que se llama imprimir resultado en pantalla, ok, nos dicen, bueno, utilizar cout está prohibido, ahora solamente podemos utilizar printf, imprimimos printf, vamos a imprimir aquí el resultado, bueno, voy a copiarlo acá. El resultado de la operación, aquí no estoy muy seguro cómo se hace el formateo de un string, creo que es así. Luego es, y aquí porcentaje S, le pasamos operación y le pasamos resultado y vamos a ver qué pasa. No estoy muy seguro si es así, no he utilizado mucho printf para serles honesto.
Voy a ejecutarlo. Vamos a ver. Aquí pasó algo. Printf no se pudo. Nos está, tal vez es de otra manera en cómo se imprime un string con la función de printf en C. Pero pues esa es la idea, ¿no? Que si nosotros en algún momento necesitamos cambiar algo, no sé, porque cambió la lógica, porque cambió, pues no sé, em, cambió algo simplemente, en lugar de ir a cambiarlo en cada uno de los lugares en los que nosotros en este caso teníamos out, pues venimos y simplemente cambiamos esta línea por ahora printf, ¿no? En caso de que hubiera funcionado. Entonces, pues voy a dejarlo esto así. Ya vimos que pudimos reducir bastante el código de toda esta operación. Sin este comentario, pues este código quedaría todavía más compacto. Y pues, como les mencionaba, estamos delegando tareas, ¿no? Le delegamos la tarea de imprimir en pantalla a la función imprimir resultado en pantalla. Este usa cout, le mandamos lo que tenga que imprimir en pantalla y pues esa función se va a encargar de hacerlo, ¿no? Entonces, pues hasta aquí queda este ejemplo de la pequeña calculadora. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda o tenga algún comentario acerca de lo que hemos visto en la clase. Como les mencionaba, digo, este texto tampoco es demasiado extenso. Este tema, perdón, no es demasiado extenso. Sin embargo, les va a ser de mucha utilidad a ustedes el utilizar funciones, separar un poco su código, delegar tareas, algunas funciones para estructurarlo mejor. Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga algún comentario o alguna duda. ¿Hasta aquí? No, profe, gracias. Creo que está. No, gracias. Ya Solo la misma pregunta que mi compañero Fernando, que si eso ayuda, que si las funciones ayudan a reducir el tiempo y la memoria. Perdón, no había visto justamente la pregunta de Fernando. Una disculpa. Eh, que si una función ayuda a reducir la memoria del tiempo de ejecución, la realidad es que no. Hay algunos casos en el que tal vez sí. Lo van a ver más adelante cuando vean un tema llamado recursión. Es posible que se reduzca el tiempo de ejecución, pero se aumente la memoria, el uso de memoria. Pero pues es cuando utilizamos funciones en ciertos, en ciertas ocasiones bastante específicas. Mientras, si hacemos nosotros nada más esto de si nosotros tenemos aquí algunas líneas de código y las movemos a una función, pues no estamos reduciendo realmente en tiempo de ejecución ni en memoria, pero sí estamos teniendo una mejora bastante grande en cuanto a la estructura de nuestro código se refiere. Y esto pues yo lo considero bastante importante y algo que siempre le he mencionado a personas con las que trabajo o personas que están aprendiendo justamente programación, es que este código que nosotros escribimos acá, muchas veces, o más bien siempre, la escribimos para otras personas, no la escribimos para la computadora, porque este código, al final de cuentas, el compilador lo va a convertir a código que la computadora pueda entender, un código de muchísimo más bajo nivel que al final va a convertirse en código binario. Si nosotros programáramos todo esto en código binario, sería extremadamente difícil para nosotros hacerlo, pero tenemos estos lenguajes de programación que se llaman de alto nivel que permiten a los programadores justamente hacer la programación, hacer un programa de una manera un poco más sencilla en la cual nosotros podamos entenderla como con un lenguaje bastante similar a como nosotros estuviéramos hablando. Por ejemplo, aquí si estuviéramos hablando en inglés, ¿no? No sé, por ejemplo, que así hacemos esto, ¿no? De que en caso de que este carácter sea más, imprimimos este resultado en pantalla. ¿Y qué resultado imprimimos en pantalla? Pues lo que le mandemos acá. De cierta manera, pues podemos leerlo bastante fácil. Y esto es una de las ventajas de los lenguajes de alto nivel. Y pues lo que les mencionaba, ¿no? Siempre que escribimos código en C++, en otro lenguaje de programación, ya sea Java, ya sea Ruby, Python,
vamos a escribir código para otras personas. Tal vez no, en este caso, como en competencias, no lo escribimos para, no sé, otras personas como competidores o compañeros de equipo, ¿no? Pero sí lo escribimos para nosotros, porque nosotros al final de cuentas vamos a estar leyendo este código que estamos escribiendo y darnos cuenta si va más o menos funcionando o si estamos haciendo lo que debería hacer, ¿no? Entonces, hacer funciones, al final de cuentas, nos va a ayudar bastante a estructurar el código para que sea muchísimo más legible, tenga más estructura y podamos separar las tareas en pequeñas funciones que sean más cortas y más fáciles de leer. Si leemos esta función pequeñita, pues rápidamente vemos qué hace. En cambio, si nosotros tuviéramos una función grande como toda esta función, pues nos costaría un poquito más de trabajo ir a leer esa función. Entonces, ir separando poco a poco, eh, este, pues las tareas nos van a ayudar justamente a nosotros a tener un mejor control sobre nuestro código, estructurarlo mejor y pues tal vez esto nos pueda ayudar a que terminemos de resolver un problema muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, muchas veces no se reduce el tiempo de ejecución, no se reduce el uso de memoria, pero sí nos ayuda bastante a nosotros como programadores el escribir un código más estructurado y limpio. Entonces, pues esas son unas de las ventajas. Como les mencionaba yo hace un ratito, uno de los temas que viene un poquito más adelante se llama recursión, donde utilizamos bastante las funciones. De hecho, las funciones es lo principal de la recursión. Van a ver que podemos hacer código que se ejecute muchísimo más rápido que si lo hiciéramos con un ciclo. Esto, pues, nos sirve bastante, pero tiene un costo. Este costo es que se va a utilizar más memoria. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Yo diría que los principales, pues, son estos, que nos permite hacer un código más limpio, más estructurado y que a la larga, pues, nos va a ayudar a escribir, pues, programas más estructurados y que nos ayuden a resolver los problemas mucho más rápido. No sé si hasta aquí, pues, tengan alguna otra duda o algún otro comentario. Por mi parte, no, profe. Gracias. ¿No? ¿De Yo qué? tampoco. No, profe, todo claro. Todo claro. Excelente. Muy bien. Pues de mi parte, eso es todo. Profe, yo una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué en el segundo switch? Bueno, es que no. Es que creo que en uno de los switch no había puesto el break y ya después noté que lo puso. No sé si es el No. mismo. ¿No? No, Pues vi creo mal. que por aquí en todos está. Break, break, break. Sí, ¿Es necesario el break siempre? sí. Es Ok. necesario el break siempre. No sé si ustedes ya conocen bien esta estructura llamada switch. Pues como lo pueden notar acá, ¿no? Es como si tuviéramos muchos ifs, pero de una manera un poquito más ordenada. Entonces, el switch lo que hace es comparar y va comparando de arriba hacia abajo. Entonces, en este caso, el switch se está haciendo sobre operación, que es un char, y primero compara y dice, el primer caso es, si operación es este char, este más, haz todo lo que esté dentro de esto. Sin embargo, si nosotros no ponemos este break, y no sé, por alguna razón, entra a los otros casos, va a ejecutarlos uno por uno. Entonces va a hacer más tareas de las que tal vez nosotros queramos que haga. Entonces, este break lo que va a hacer es que si entró a este caso, hace lo que tiene que hacer para este caso y pues este break termina la ejecución de todo este switch. Entonces, hasta ahí se queda y ya no hace otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, que se siga aquí y siga imprimiendo eh, casos o más bien el resultado de otras operaciones que no queremos. Entonces, para eso nos sirve el break. Y pues es necesario. Tal vez en el último caso, no sea necesario el break, porque como ya no hay casos abajo, ya no hay nada más que se pueda ejecutar. Entonces ahí podríamos omitirlo sin ningún problema. No sé si quede por aquí alguna duda. Si no, pues como les mencionaba, de mi parte, eso es todo por esta ocasión, por este tema de funciones. Por ahí, pues
ya les había dicho la clase pasada y esta clase que todo este material pues está grabando, se va a subir a YouTube para que ustedes puedan consultarlo más adelante. Todo este código que hicimos durante las clases también se les va a compartir para que ustedes puedan tenerlo y puedan revisarlo. Y pues de mi parte, pues es todo. Les agradezco muchísimo que hayan podido asistir a las sesiones de esta semana. Sí, se va a quedar por ahí algunas tareas. El día de mañana seguramente va a aparecer por ahí la tarea en Omega Op. Es como la tarea que ya han tenido ustedes. La diferencia es que con este tema es un poquito difícil, ¿no? Y lo que les pido es que, si bien todos los problemas seguramente que les vamos a dejar de tarea se pueden resolver sin funciones, ustedes las hagan con funciones, porque pues es el tema que hemos tratado y para que ustedes puedan justamente ejercitar esta habilidad, pues que ustedes puedan eh, mejorar y pues resolver cualquier duda que tengan respecto a las funciones. Entonces, por ahí se les va a estar dejando tarea, algunos problemillas que se pueden resolver sin funciones, pero ustedes deben hacerlo con funciones. Entonces, pues de mi parte eso es todo. Les agradezco nuevamente, que tengan una muy buena noche y pues seguramente nos vamos a estar viendo en futuras sesiones con algún otro tema nuevo. Entonces, muchísimas gracias a todos. Descansen. Hasta luego, Adiós, maestro. profe. Gracias, Hasta profe. luego, Hasta muchas luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. maestro. Gracias, profe, un gusto asistir. Buen día. Buenas Muchas noches. gracias. Sí, igual un gusto.